Buenas, nosotros somos el grupo que desarrolló el lenguaje de programación Tonix, un lenguaje que busca rescatar lo que son los costarriqueñismos y aplicarlos a un entorno técnico como lo es la programación. Para esta presentación vamos a cubrir brevemente la temática que nos inspiró, luego explicaremos cómo funciona el lenguaje y a través de sus componentes principales como es el explorador, el analizador, verificador y el generador. Y posteriormente vamos a hablar de lo que son sus puntos fuertes y débiles del lenguaje, también sus limitaciones y la estructura del proyecto y vamos a finalizar con lo que es un ejemplo funcional ya de lo que es el generador. La temática, como el nombre de programación lo indica, hace referencia hacia los costarriqueñismos. Eh, bueno, algunas preguntas que surgieron es el por qué se utilizan menos estas expresiones. Y es que con el paso del tiempo, los costarriqueñismos han sido reemplazados por modismos extranjeros o un lenguaje más neutro, especialmente en ambientes técnicos o digitales. Y esto ha provocado que muchas expresiones pierdan fuerza o desaparezcan del uso cotidiano. La importancia de estas expresiones es que reflejan nuestra identidad, nuestra historia y forma única de ver el mundo. Son parte del patrimonio cultural de Costa Rica y representan una manera auténtica de comunicarnos. Ante esto nos preguntamos cómo mantenerlos vivos y eso es lo que busca nuestro proyecto, que busca rescatar, revalorizar estos términos llevándolos a un nuevo contexto, el de la tecnología. Al integrarlos en un lenguaje de programación, les damos una nueva vida y los acercamos a las nuevas generaciones de una forma útil y creativa. Ahora les voy a explicar un poco de lo que es el explorador, también conocido como Lexer. Bueno, este es el primer paso del proceso. Su función es leer el código fuente y, bueno, dividirlo en tokens, que son las unidades mínimas del lenguaje, que son identificadores, operadores, palabras clave, entre otros. Si encuentra errores léxicos, los reporta. En otras palabras, es como si el explorador le diera nombre y apellido a cada palabra del código. Y lo que es la parte del analizador o parser, este toma esos tokens y construye lo que es una estructura jerárquica conocida como árbol de sintaxis abstracta. Este árbol nos permite entender lo que es la relación entre los elementos del código. Por ejemplo, si hay operaciones matemáticas, el árbol identifica que se debe sumar o restar primero. Este paso, bueno, es clave para validar lo que es la lógica de las instrucciones. Y ahora para lo que es el verificador, este se encarga de asegurarse que el código tenga sentido semántico. Por ejemplo, que no se intente sumar lo que es un número con un texto o que las variables estén bien declaradas. Si hay un error como sumar un 5 con un true, el verificador lo detecta y muestra un mensaje. Y finalmente, lo que es el generador, este toma lo que es el árbol del verificador y genera el código en Python, que es el lenguaje objetivo. Esto significa que una vez que el código en Tuanix está correcto, ya se puede transformar automáticamente en Python y ejecutarse sin problemas. Así logramos que nuestro lenguaje no solo sea educativo y cultural, sino que también llegue a ser funcional. Hola, a continuación voy a hablarles de las fortalezas destacables de nuestro lenguaje Tonix. Tenemos un sistema de verificación semántica robusto. Esto quiere decir que tiene una detección precisa de errores de tipos, validación de declaración de funciones, comprobación de variedad de funciones, verificación de tipos en estructuras de control, implementa tabla de símbolos con seguimiento de alcance en tiempo real, también mensajes de error claros y contextualizados. Esto quiere decir que ponemos mensajes descriptivos, ejemplo, la función X no está definida, especificación de tipo esperado versus recibido, ejemplo, que se esperaba chunche y se recibió paja, indicación precisa de ubicación del error, línea y contexto, en algunos casos, manejo de alcance efectivo. Esto quiere decir que posee implementación de múltiples niveles de profundidad, diferenciación clara entre variables globales y locales, registro preciso de funciones en tabla de símbolos. También un sistema de tipos consistente. Esto quiere decir que tiene un tipado fuerte con verificación en operaciones, soporte para tipos básicos, chunche, puño, paja, nice, inferencia y decoración de tipos en el árbol de sintaxis abstracta. También una implementación detallada. Esto quiere decir que tiene registros de depuración exhaustivos, símbolos léxicos procesados, visualización de tabla de símbolos en diferentes estados e impresión detallada del asa decorado. También manejo de estructuras complejas. Eso quiere decir que poseemos una validación correcta de funciones anidadas, soporte para estructuras de control con verificación de condiciones y manejo de expresiones aritméticas compuestas. Por último, las debilidades del lenguaje.
podemos destacar tres. Al ser un lenguaje sencillo, faltan características clave de programación orientada a objetos, como que no hay sobrecarga de funciones. Esto quiere decir que no se permite definir múltiples versiones de una función con distintos parámetros. Hay ausencia de herencia, no hay mecanismos para definir relaciones entre clase padre e hijo. Polimorfismo no implementado, no se puede usar una función con múltiples tipos de datos dinámicamente. También falta de manejo de errores en cascada. El verificador se detiene ante el primer error sin reportar múltiples programas en una misma ejecución. Solo se indica el número de línea en errores sintácticos. Esto es que no se especifica la columna exacta del error, dificultando la depuración en líneas largas. Bueno, durante el desarrollo del lenguaje, algunas de las limitaciones que enfrentamos fue especialmente el tema de la gramática, ya que, como el profesor nos había mencionado, podía suceder que la gramática tuviera que cambiar conforme las diferentes fases o etapas del proyecto avanzaran. Además, nunca habíamos creado un lenguaje de programación, entonces en la primera etapa, que era la de definir la gramática, el proceso de extraer los costarriqueñismos y relacionarlos con los lenguajes de programación fue un proceso curioso y en ocasiones complicado. Luego, el tema de utilizar Python facilitó mucho la creación del proyecto, pero bueno, nos enfrentamos a algunas librerías que no habíamos utilizado y entonces aquí llega el proceso de leer la documentación, perdón. Y respecto a los patrones de programación, como por ejemplo el visitante, que nunca habíamos trabajado con anterioridad. También era la primera vez trabajando como equipo y por lo tanto tuvimos que pasar diferentes etapas como conocernos, adaptarnos a la forma de trabajar de los otros y demás. Y por último, bueno, como equipo concordamos que una de las partes desafiantes fue la generación de código, ya que en ocasiones no se generaba el código y se debía hacer un proceso de depuración revisando todas las etapas. En esta parte de la exposición yo les voy a explicar la estructura del proyecto de lenguaje Tonix, detallando las carpetas, los archivos y el propósito de cada uno de estos componentes. El proyecto está organizado en diferentes carpetas principales, lo que va a permitir que se separe correctamente todas las etapas del compilador y que se vea de una forma clara y ordenada. Primero tenemos lo que es la carpeta del explorador, que contiene el analizador léxico que está implementado en el archivo explorador.py. Esta parte del compilador lo que va a hacer es encargarse de leer del código fuente escrito en Tonix y convertirlo en una lista de componentes léxicos o tokens que van a representar cosas como palabras reservadas, identificadores, operadores, literales y símbolos. Luego podemos pasar a la carpeta del analizador, donde se va a encontrar el analizador sintáctico. Aquí también hay varios archivos que son bastante importantes, como es el analizador sobre gramática, que se encarga de validar la estructura gramatical del programa. También está ConstruirASA, que analiza el código y propiamente construye el árbol de sintaxis abstracta, lo que también conocemos como el ASA. También está nodos ASA, que lo que va a hacer es definir los distintos tipos de nodos del árbol, como literales, variables, funciones, condicionales, entre otros, ¿verdad? Esta fase propiamente es importantísima porque también vamos a entender la estructura lógica del programa que el usuario está escribiendo. También está la carpeta del verificador, que lo que sucede es que aquí se encuentra el verificador semántico. El archivo verificador.py lo que hace es revisar que todo lo que se declaró y el uso del código tenga propiamente sentido. Por ejemplo, que las variables existan, que los tipos coincidan, que las funciones se llamen correctamente. También que está el archivo de tabla de símbolos, que básicamente lo que hace es administrar una tabla interna con toda la información sobre las variables, funciones y tipos definidos, funcionando como una especie de memoria del compilador. La siguiente carpeta es generador, que es donde se implementa propiamente el generador del código. Aquí se encuentra el archivo generador.py, que lo que se encarga es de transformar ese árbol de sintaxis abstracta propiamente en el código Python, que es el lenguaje que estamos utilizando como destino. También se incluye lo que es visitadores.py, que lo que contiene son los métodos para recorrer todo ese árbol y traducirlo a un nodo que va a ser equivalente en Python. También tenemos el código final que es generado, se guarda en una carpeta llamada generados Python, que desde ahí es donde luego se van a poder ejecutar correctamente. También, aparte de estas carpetas que tenemos, se halla una que se llama códigos prueba, que es donde se van a guardar donde guardamos todos esos programas escritos en el lenguaje Tonix, que los utilizamos básicamente para probar este funcionamiento del transpilador. Estos ejemplos lo que permite es verificar las diferentes funcionalidades como declaraciones, funciones, estructuras del programa que estamos verificar que se estén procesando correctamente.
Y como ya mencioné, está también generadores Python, que lo que hace es guardar todos los archivos PY que se van o que son el resultado de traducir los programas escritos en lenguaje Tonix, y lo que permite ya es eventualmente revisar que ese código está bien correctamente escrito en código Python. En la raíz del proyecto encontramos lo que es el archivo principal, que es el tonix.py, que actúa como el punto de entrada de todo el programa. Aquí tenemos un archivo que va básicamente a unir todas las fases del transpilador. Primero llama al explorador léxico, luego al analizador sintáctico, seguido el verificador semántico, y ya por último lo que hace es llamar al generador del código. También va a gestionar todos estos argumentos de ejecución, como el nombre del archivo, .tonix, o a compilar, o si se desea ejecutar directamente propiamente el resultado. Por último, también hay archivos adicionales como el README, que contienen la documentación del proyecto. También algunos archivos de configuración como el git ignore o el git attributes, que ayudan a mantener el repositorio limpio y que esté bastante organizado. Básicamente y en resumen, lo que nosotros hicimos fue utilizar una estructura modular que permitiera mantener el proyecto ordenado y que también facilitara demasiado el desarrollo en equipo y la mejora para poder nosotros detectar errores, extender funcionalidades o incluso probar o si se nos ocurrieran ideas nuevas. Cada carpeta, o la intención fue que cada una tuviera un propósito en específico y que se encargara de una fase distinta. También, bueno, eso es importantísimo para poder desarrollar un diseño limpio y que también fuera mantenible en el tiempo. Con el programa de la carrera Caracoles, que es un ejemplo completo del uso de nuestro lenguaje. Esto porque emplea variables globales, funciones, estructuras de control, como entradas, salidas, funciones del ambiente estándar. Este programa o este ejemplo inicia con la declaración de variables globales de la posición 1, posición 2, avance 1, avance 2, que todas son de tipo chunche. También se encuentra la función carrera, que se define con el loop, y dentro de ella se declaran los nombres de los jugadores y también la meta. Estos valores son pedidos a través del usuario con el chinear, y los mensajes se imprimen con el binazo. Antes de empezar propiamente el juego, el programa muestra un mensaje de inicio concatenando cadenas con el súmele, y luego entra un ciclo de aguante que está controlado por una variable booleana sigue, que es de tipo nice. En cada vuelta de todos estos ciclos, ambos jugadores lanzan un dado con tirada 1-6 y avanzan su posición dependiendo de lo que les sale. También imprime este avance y el resultado total. El ciclo básicamente termina cuando llegan a la meta y se utiliza el menú, que es una condición lógica, el menú, que es la representación del if, con una condición lógica para determinar quién es el que gana. Finalmente lo que se hace es imprimir quién fue el que ganó, y si hubo empate también se muestra. Básicamente este juego lo que hace es demostrar toda la estructura básica de control, tipos de juegos, funciones y operadores del lenguaje Tonix, y en pantalla se puede ver cómo es que se ve corrido el programa.